Muy buenas tardes, Judy, Nicolás. Sean todos bienvenidos a esta su sección Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde, en una secuencia de temas que hemos ido tratando, vamos a tocar el tema de los condenados, los derechos de los condenados. No sin antes recordar nuestro correo electrónico para todos ustedes, el juandejesus.santos@hotmail.com, juandejesus.santos@hotmail.com, y en Twitter, @JuanSantosRD. En esta tarde, como ya dije, hemos venido tratando temas correlacionados. Primero, el imputado y su diferencia con el condenado, después los derechos del imputado y ahora los derechos de los condenados. En ese sentido, quisimos enfocarlo porque muchas veces no sabemos cuáles son los derechos fundamentales de los condenados. Y todos los derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución, en el bloque de la constitucionalidad, son derechos de los condenados, no limitados por la condena. Si no están limitados por la condena, o sea, el tema de la libertad, que es un derecho fundamental y que si se le impone una sanción de corte penal en el ámbito de la libertad, 20 años de prisión, por ejemplo, usted está restringido de la libertad. Ahora, eso no implica que usted estará restringido de otros derechos, como el derecho a la dignidad humana, como veremos más adelante. Entonces, en ese sentido, si no están limitados, tienen que ser protegidos o garantizados. Dice la ley 224, que reconoce el derecho a los condenados, que uno de sus primeros derechos es el derecho a la alimentación y el recreo. Y esto implica recibir una adecuada en cantidad y calidad. Fíjense cómo dice, cantidad y calidad para el mantenimiento de la salud. Eso es en el artículo 29 de esa ley. Y asimismo, también establece que tienen la posibilidad de que diariamente visitar por lo menos por una hora el tema de un recreo, donde ellos pueden estar al aire libre y del deporte o de un momento de esparcimiento. Esto es el primer derecho, que es el derecho a la alimentación y al recreo. Posteriormente, sigue con otro derecho que también atañe, ya vemos que esto es a los fines de la alimentación y el recreo, pero también existe otro derecho, y aquí tenemos el derecho que implica la educación. Anterior a ese teníamos otro derecho, José Luis, y teníamos el derecho a la asistencia médica. El derecho a la asistencia médica, que obviamente implica que en las cárceles debe de haber una enfermería para darle un seguimiento a las enfermedades o situaciones difíciles que pudiera presentar el interno o el condenado en este caso, y poder darle su medicación. Aquí tenemos el artículo 80, que es el que lo establece. Seguimos con el siguiente, que habla del derecho a la educación, a la instrucción de los analfabetos y, por qué no, llevarlos hasta un nivel por lo menos primario, que es de carácter obligatorio. ¿Qué ocurre? Muchas veces este derecho no se aplicaba en República Dominicana. Ya vemos que aquí, por ejemplo, en nuestro centro modelo, en el centro de rehabilitación de La Isleta, tenemos que sí se aplica el tema de la formación, que no, de tratar de regenerar al individuo que está cumpliendo una condena a través de cursos y, por qué no, en el estudio del lenguaje para aprender a leer y a escribir. El otro derecho que tenemos aquí es el derecho a las visitas y correspondencias. Aquí es interesante porque muchas veces se entiende que se limita el derecho de la visita a los parientes, abogados, amigos o representantes de entidades. En fin, él tiene derecho, el condenado o la condenada, tanto a recibir a las personas para que lo vean tantas veces sea necesario, obviamente dentro de los reglamentos que tienen las instituciones. En el caso de las visitas de los abogados, siempre; en el caso de los familiares, los días que ellos tienen fijados, los días de visitas de cónyuge y eso. También el tema de recibir la correspondencia y despachar correspondencia, ellos pueden hacer esto también. El derecho a petición.
Este es un derecho importante porque le permite al condenado formular o dirigir peticiones o quejas al director de la cárcel o a la persona encargada, a las autoridades administrativas y, ¿por qué no?, a las autoridades judiciales. Y aquí surge en ese artículo 34 una dualidad porque le permite, a través de su abogado, invocar cualquier situación de violación de derechos fundamentales o de corte constitucional que se estén dando allí a través del abogado hacia un tribunal, juez o fiscal. Tenemos también aquí el derecho a la práctica religiosa, a comunicarse o contactarse con representantes autorizados de su religión. Eso es el artículo 75, y practicar su religión. O sea que no se le puede impedir a la persona que ha sido condenada una práctica determinada en lo que tiene que ver con la religión. Y ya en la parte final de los derechos tenemos aquí el derecho a la segregación, que el artículo 12 prevé la clasificación de los reclusos y según su edad, según la gravedad de las infracciones, cuantía de la pena, la reincidencia e incluso la personalidad de cada uno. Derecho a la higiene es otro derecho. Pero miren qué pasa, este derecho, tanto de la higiene como el de la segregación, están vinculados porque muchas veces, y eso lo vivíamos en la cárcel de Moca, en la cárcel 2 de Mayo, cuando precisamente un conjunto de instituciones se unificó, incluyendo la Asociación de Abogados, en presentar al procurador cuál era uno de los motivos fundamentales, era la violación al derecho de segregación. Y en este documento que nosotros redactamos conjuntamente con un equipo, pudimos valorar, presentar que ciertamente se violaba este derecho y que era necesario que en un Estado de Derecho como el que queremos formar, se eliminara este flagelo. Nosotros ya en la parte, en el último derecho que nos queda, en la diapositiva anterior, tenemos el derecho a una vestimenta, y obviamente es porque tiene cada recluso que tener un uniforme que no debe ser en modo alguno ni representar degradación ni humillación. Por eso ustedes ven que actualmente se tienen, por lo menos aquí, en el centro de aquí, un suéter verde con un pantalón, todos del mismo color. Es cuanto por este tema de los derechos de los condenados, y el próximo jueves tendremos un tema muy interesante. Próximo miércoles, sí, tendremos un tema muy interesante, el Tribunal Constitucional y su decisión.